En este segundo audio quiero terminar con el mensaje que está aquí en el capítulo 5 de Marcos. Voy a hacer un breve resumen leyendo unos versículos. El versículo 2 dice: y cuando él salió de la nave, inmediatamente le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo. Luego voy a brincar al 7. Voy a leer 7 y 8. Dice: y clamando a gran voz, o sea, este espíritu inmundo, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, o sea, Jesús le decía: sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Realmente lo que yo quiero, como siempre lo digo, y lo vuelvo a repetir otra vez, es que a mí me gusta siempre grabar los estudios bíblicos y compartirlos, porque puede ser que una persona en particular lo escuche y puede ser la primera vez y la única vez que Dios le dio la oportunidad de escuchar esto, y entonces yo no puedo perder el tiempo. Y en esta ventana que yo tengo, que Dios se manifiesta, poder compartir sobre cómo la palabra, a través de la revelación del Espíritu de Dios y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos prepara para que estemos listos para entrar al cielo, al reino de los cielos. Porque la Biblia tiene un principal tema, que es cómo regresar al cielo. Y los otros temas son siempre derivados de eso mismo, pero en función de regresar al cielo, como es el perdón del pecado, y como es la vida de fe y la vida de creencia y la predicación. Entonces, para ir al cielo no debemos de tener pecado, pero tenemos que entender que pecado no es, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo porque ya lo veo constantemente en la palabra. O sea, lo veo constantemente que así es como predica el Señor Jesús. Me pasa como le pasa en aquella película Mentes Inteligentes, que el hombre el actor Russell, veía en las paredes y veía en todo secuencias de números y también veía los fantasmas que él tenía. Bueno, es una comparación que no viene al caso, pero lo que quiero decirles es que cuando yo estoy leyendo la palabra, veo el pecado, cómo se describe, y veo la salvación, casi que en todas partes de la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me impresiona mucho los códigos que hay en la Biblia. Entonces, aquí vemos el pecado. ¿Cómo lo vemos? Dice: le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, o sea, un hombre muerto. Génesis capítulo 2, 15, 16 y 17. Si comes del conocimiento del fruto del mal, está en el sepulcro, o sea, está muerto. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba en los sepulcros muertos. ¿Y qué tenía? En él estaba un espíritu inmundo. Ese es el pecado. Yo estoy impresionado con el libro de Marcos, que ya voy aquí por el capítulo 5, y si alguien tiene curiosidad y estudia los primeros 4 capítulos, se va a dar cuenta que siempre el Señor Jesús aquí está tratando el pecado como un espíritu inmundo. Todo el tiempo. Y en los otros evangelios, digamos, en Mateo habla mucho en parábolas, ¿verdad? Y en Lucas, bueno, por lo menos Mateo habla mucho en parábolas. En Lucas sí hay mucha codificación, y en el Evangelio de San Juan se nota ya a Jesucristo como el Cordero, como el pastor. Pero aquí en Marcos lo aterriza. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos el Señor Jesús en Marcos capítulo 5? Que si nuestro Señor Jesús viene al encuentro, si Él nos da la misericordia y viene a encontrarnos,
¿qué es lo que él encuentra aparte de un hombre? Encuentra un hombre que está muerto y que trae consigo un espíritu inmundo. ¿Qué significa un espíritu inmundo? El enemigo de Dios. Tiene otro nombre en la Biblia, Satanás. Ese es el nombre que tiene. Entonces, cuando saltamos al versículo 8, sobre todo, aquí está la salvación de ese hombre y de esta persona que está escuchando este audio y que Dios les revela que ese endemoniado garadeno era yo antes del año 95. Y podría ser esa persona que Dios le está revelando escuchando este audio. Y que la única salvación que yo tuve en aquel momento, en el año 95, y que tal vez esta persona va a tener en este momento, es que el Espíritu de Dios le revele que Jesucristo en el mundo espiritual está conversando con Satanás y le está ordenando que salga de este hombre. Ese es el perdón del pecado. De eso estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Sí, yo procuro, y yo normalmente vuelvo a escuchar mis audios y todo, y digo, no lo dije bien, tengo que decirlo de esta manera, y yo voy, digamos, capitalizando y voy aprendiendo cómo decir las cosas más claramente. Entonces, lo claro que nosotros debemos de ser en la palabra de Dios cuando estamos predicando, primero es, como decía Roberto y Jenny, ponerle fundamento bíblico a lo que uno está diciendo. Y lo otro es tratar de explicarlo de una forma y de otra forma y de otra manera, ponerle entendimiento, para que las personas en la dinámica de oír y oír y oír, nuestro Señor a través del poder del Espíritu Santo le revele que esa palabra es, primero, le muestra quién es delante de Dios, que está muerto y que tiene el espíritu inmundo, que tiene el pecado, y le revele cómo ser libre del pecado. Ese es el único objetivo de la Biblia. Eso es todo. Sí, con una breve explicación y poniéndole entendimiento a la palabra y con el testimonio personal, Dios utiliza este momento, entonces muchas personas pueden llegar a ser libres del pecado con algo sencillo. Pero si nosotros hablamos con el concepto de pecado como algo muy general, tal vez yo le doy el beneficio de duda a cualquier tipo de persona que se llame pastor. Tal vez ese pastor en particular, cuando habla de pecado, sí está hablando del espíritu inmundo. Tal vez, yo no puedo decir que sí o que no. Pero lo que yo sí estoy seguro es que la gran mayoría de las personas que están escuchando el concepto de pecado lo están asociando inmediatamente a un tema de inmoralidad o a un tema de irresponsabilidad. Eso es la parte que yo he visto últimamente, que yo no quiero cometer ese error. Yo quiero presentar por la palabra dibujar exactamente qué es el pecado. Cuando Adán y Eva, ellos son contaminados por esta serpiente antigua, el espíritu que ellos tienen queda atrapado por el espíritu de Satanás. De eso está hablando Génesis capítulo 3. Por eso el Señor los echa afuera, porque ya no puede existir, ya no puede convivir el espíritu de Satanás en el territorio donde está Dios. No pueden convivir juntos, por eso lo tira afuera. Entonces, de ahí nosotros nacemos afuera del territorio de Dios. Para regresar al territorio de Dios,
tenemos que ser libres de ese impedimento que se llama Satanás, que la Biblia lo menciona como pecado. Pero, ¿qué inmoralidad podía haber hecho Adán y Eva? ¿Qué droga pudo haber consumido? ¿Qué borrachera? ¿Qué adulterio? ¿Qué fornicación? ¿Qué malos pensamientos? Nada de eso. Simplemente que yo no sé si es que los pastores no saben, yo no sé, pero la Biblia está hablando claramente y aquí en el libro de Marcos lo dice claramente. A ver, voy a decirlo correctamente. No dice en el versículo tal, en el capítulo tal, de que el pecado es un espíritu inmundo. No lo dice. Es que, por Dios, es que no lo dice. Tengo que ser honesto, no lo dice. Pero toda la dinámica que hace el Señor Jesús es contra el espíritu inmundo. Entonces, todo es contra el espíritu inmundo. Ese es el trabajo del Señor Jesús. Vayamos a la aldea de enfrente, vayamos aquí, vayamos allá, dice el Señor Jesús. Siempre contra el espíritu inmundo. Entonces, por conclusión, el pecado es el espíritu inmundo y punto. Tenemos que alumbrar el pecado. No podemos usar un tema muy general porque entonces el grueso de las personas que están escuchando dicen, de ahí, el único pecado que yo tengo es que de ahí, me gusta tomarme mis traguitos. Y lo que tengo que hacer es dejar de tomar licor y ya estoy bien. Esa parte es la que es preocupante. Pero si las personas saben realmente que, aunque tomen o no tomen, aunque sean buenos o que sean malos, están sellados por una oscuridad que se llama el espíritu inmundo y que con esa oscuridad no van a entrar al cielo, el tema se vuelve diferente. Podría volverse diferente. Cuando digo podría, porque estoy rectificando, lo que quiero decir es que si el Espíritu de Dios no le revela qué es el pecado, las personas siguen su vida tranquilo y dicen, un día esto me invento, un día esto me corrijo, y si no puedo, pues busco una ayuda profesional, busco un terapista para que me ayude a dejar de tomar licor o a dejar de fumar, y ya corrijo mi problema. Pero la raíz de ese problema está ahí adentro. Sorpresa se va a llevar esa persona, sorpresa, cuando muera y se encuentre en el infierno, o entrando al infierno, o escuchando una palabra que dice del trono del cielo, échamelo de aquí, de afuera, tírelo ahí al infierno. Esa es la condenación real de todo esto. Y bueno, hoy no tengo tiempo, pero dentro de lo que yo explico sobre el pecado, también a mí me gusta ponerle entendimiento las consecuencias del pecado. Porque si no le ponemos entendimiento a las consecuencias del pecado y coqueteamos con que es un tema de inmoralidad que ahorita me corrijo, entonces no tiene ningún sentido la predicación o el evangelio o el mensaje de la Biblia, no tiene ningún sentido. Con solamente que yo estudie bastante y me esfuerce y sea bilingüe y tenga una vida y me alimente saludablemente y la paso súper bien. Y al final le pido perdón a Dios y ya muero tranquilo. Esa es la clase de cristianismo que pues de este lado del mundo nos han vendido. Por eso es que hay que dibujar el pecado, cuál es, y las consecuencias del pecado. Porque cuando nosotros vemos realmente las consecuencias del pecado y vemos, por ejemplo, que hay familias que es tragedia tras tragedia tras tragedia y los que vienen nuevos también vienen en medio de esas tragedias, entonces uno dice, aquí hay algo espiritual terrible, ¿verdad? Y puede ser que hay familias que bonanza y bonanza y bonanza y bonanza. Y eso también es pecado, es una tragedia, porque tienen tantas cosas, ¿verdad? Que Dios no tiene ninguna importancia y tengo de todo, ¿para qué busco yo a Dios? Entonces, hay que dibujar también las consecuencias del pecado.
Y ya para ir terminando, sí, definitivamente, en el año 95, sin que yo me lo mereciera, Jesucristo, en el mundo espiritual, ni yo lo vi, Dios me libró y sacó el espíritu inmundo en una predicación y en una explicación que los pastores están haciendo. Él hizo efectivo Marcos capítulo 5, versículo 8, que dice, esta es una forma de salvación. Bueno, no una forma, perdón, lo dije mal. Una parte de la Biblia donde le pone un sabor del perdón del pecado. Porque le decía, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me encontró, no fui yo, nunca lo andaba buscando. Sí, yo tenía un gran vacío espiritual y yo buscaba cómo encontrar un mensaje espiritual. Pero lo buscaba en un video para alquilar predicaciones. Lo buscaba leyendo libros, lo buscaba leyendo la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que Él manda a un pastor y el que es mandado va con el corazón de Jesucristo y el poder de Jesucristo. Y el Señor envió un pastor a este país en el año 94 y en el año 95 yo soy producto de esa misericordia de Jesucristo que me alcanza a mí y a mi familia. Por eso yo le doy gracias a Dios de que un día, en el año 95, Él emitió una palabra y me sacó el espíritu inmundo. Y me liberó mi espíritu. Fui libre del pecado. Y para mí tiene sentido el Evangelio porque a partir de ahí, sin que yo me lo proponga, he venido cambiando y yo puedo ver constantemente y Dios me pone un corazón de agradecimiento que en la sencillez en que vivo, yo disfruto de lo que tengo, disfruto de la familia y todo lo que yo arrastraba, la maldición que yo arrastraba, porque en las familias está el pecado, todo eso fue cortado y mis hijos viven diferente, no viven como Jenny y yo vivimos, que fue una tragedia, ¿verdad? Y los nietos también están empezando a vivir totalmente diferente. Entonces, el valor del Evangelio yo lo puedo ver, puedo medir lo que vale la pena predicar. Y en mí siempre hay un corazón y yo siempre digo, si este hombre tan solo Dios le diera la salvación, absolutamente todos los problemas empiezan a desaparecer, ¿verdad? Y entonces por ahí es que yo me preocupo un poquito porque predicar a esas personas. Voy a terminar aquí, decía el pastor Joaquín, hoy hasta aquí, y voy a orar un momentito. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos permites esta reunión para que nosotros saquemos en comunión la oscuridad que hay. Pero tú, Señor, por medio de la palabra, tú nos sacas ese espíritu inmundo, ya no en el corazón donde estaba nuestro espíritu atrapado, sino que nos saca este espíritu inmundo que está en los miembros, en el pensamiento. Y nosotros podemos ser limpios de la influencia de Satanás que llega hasta el cuerpo, llega hasta el pensamiento, llega hasta los miembros y quiere anularnos, quiere ponernos paralíticos. Pero tú, Señor, nos devuelves el gozo de la salvación cada vez que compartimos la palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a Roberto y a Sonia, que van ahora a seguir predicando la palabra a Sergio y doña Margarita, y que mañana, Señor, tú nos des el corazón para integrarnos de lleno en las actividades de tu Santa Iglesia. Gracias por este tiempo y te damos la honra y la gloria y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.